¿Se ha preguntado alguna vez por qué los vocalistas de distintas agrupaciones parecen desaparecer sin dejar rastro? Un día están en lo más alto de la fama. Son el alma de conciertos multitudinarios y tienen millones de fans. Y al siguiente, simplemente dejan de aparecer. No hay nuevos discos, no hay entrevistas, no hay giras, solo silencio. Pero ese silencio en muchos casos esconde una verdad incómoda. Algunos de esos rostros conocidos no desaparecieron por decisiones creativas o por problemas de la industria. No, muchos de ellos cruzaron una línea sin retorno. Se vieron envueltos en delitos, escándalos, violencia y terminaron tras las rejas. Hoy vamos a destapar lo que muy pocos se atreven a contar. Casos de artistas que alguna vez brillaron como estrellas, pero que hoy viven en el olvido, encerrados, pagando condenas que pocos imaginaban. Vocalistas de grupos icónicos de México que se dejaron arrastrar por el poder, el dinero fácil o por decisiones fatales. Quédate, porque en este video descubrirás los nombres, los delitos y las historias detrás de 7 famosos mexicanos de grupos musicales que no solo perdieron su libertad, también perdieron su legado. Pero antes de continuar, suscríbete al canal, dale me gusta al video y activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Comenzamos. Larry Hernández, nacido el 10 de marzo de 1977 en Los Ángeles, California, y criado en Culiacán, Sinaloa, es un cantante y compositor de música regional mexicana, conocido principalmente por su estilo en el género de banda y norteño. Desde joven mostró interés por la música y, a finales de los años 90 y principios de los 2000, comenzó a consolidarse en la escena musical. Su primer álbum, Un golpe de suerte, lanzado en 2004, le dio visibilidad en la industria y con el tiempo se convirtió en una figura importante en la música mexicana, destacándose por sus letras de amor, desamor y vivencias en el campo. Además de su carrera musical, Larry Hernández ganó popularidad en la televisión al protagonizar su propio reality show, Larry Manía, transmitido por Telemundo, donde mostró aspectos personales de su vida y carrera. Sin embargo, su vida no ha estado exenta de controversias. En 2015, fue arrestado por cargos de secuestro, agresión y amenazas, después de un incidente en el que fue acusado de golpear y amenazar a un hombre durante un conflicto relacionado con dinero en un concierto en California. Tras su arresto, estuvo en prisión preventiva mientras se resolvía su caso legal. En 2017, logró un acuerdo legal que le permitió ser liberado antes de cumplir toda su condena. A pesar de los problemas legales, Larry Hernández pudo retomar su carrera musical y seguir siendo una figura importante en el género de música regional mexicana. Hoy en día, continúa siendo uno de los artistas más populares y reconocidos dentro de su estilo. Vicky y Marisol Terrazas son las vocalistas principales del grupo Horóscopos de Durango y hermanas de Beto Terrazas, que falleció recientemente, conocido por su estilo duranguense y tecnobanda. Han tenido una carrera exitosa en la música regional mexicana, ganándose un lugar destacado gracias a su talento y carisma. El 11 de noviembre de 2012, durante una presentación en un jaripeo en Okeechobee, Florida, se desató una pelea entre algunos asistentes. Las autoridades intervinieron para controlar la situación, pero Marisol detuvo la música y expresó su molestia contra los policías usando palabras altisonantes a través del micrófono. Cuando un oficial intentó arrestarla por incitación a la violencia y resistencia al arresto, su hermana Vicky intervino y golpeó al oficial. Ambas fueron arrestadas junto con otro integrante de la banda. Marisol fue liberada tras pagar una fianza de $31,000, mientras que Vicky tuvo que pagar $90,000 por el cargo adicional de agresión a un oficial. En febrero de 2013, ambas aceptaron un acuerdo con la fiscalía. Se les impuso 1 año de libertad condicional y horas de servicio comunitario, 25 horas para Marisol y 50 para Vicky. También entregaron cartas de disculpa al oficial y a la oficina del alguacil. A pesar del escándalo, continuaron con su carrera artística tras cumplir con las condiciones legales, manteniéndose vigentes en el ámbito musical. Ramón Ayala, conocido como el Rey del Acordeón,
Es un icónico músico y compositor mexicano nacido el 8 de diciembre de 1945 en Monterrey, Nuevo León. Desde joven mostró gran talento para la música, y en 1963 formó el dúo Los Relámpagos del Norte, junto a Cornelio Reina, logrando una gran popularidad. Tras su separación en 1971, fundó Los Bravos del Norte, con quienes consolidó su carrera y se convirtió en una de las figuras más importantes de la música norteña, con éxitos como Tragos Amargos y Un Puño de Tierra. En diciembre de 2009, fue detenido durante un operativo de la Armada de México en una fiesta en una residencia entre Cuernavaca y Tepoztlán, Morelos. Ayala había sido contratado para tocar con su grupo sin saber que el evento estaba organizado por el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Durante el operativo se incautaron armas, dinero y se detuvo a varios asistentes. Ramón Ayala fue puesto bajo arraigo mientras se investigaban posibles vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, al comprobarse que no tenía conocimiento de la naturaleza del evento, fue liberado días después por motivos de salud y quedó exonerado. A pesar del incidente, Ramón Ayala continuó su carrera con éxito. En marzo de 2024, anunció su retiro de los escenarios con una gira de despedida titulada El principio de un final, cerrando así más de 6 décadas de carrera musical. Lupe Barrera, quien fue el vocalista principal del grupo grupero Liberación, es ampliamente reconocido por su talento y su contribución al éxito del grupo en los años 90. Su distintiva voz fue clave en los éxitos que marcaron esa época. Sin embargo, la vida de Lupe dio un giro inesperado en 1998. En ese año, decidió separarse del grupo para enfrentar un complicado proceso legal. En 1999, fue acusado de un delito grave, la violación de una persona de 14 años, lo que resultó en su encarcelamiento en 1999, por un tiempo considerable. Durante su reclusión, Lupe sostuvo su inocencia. Tras un proceso judicial largo de 15 meses, en el año 2000, se determinó que no existían pruebas suficientes para sostener las acusaciones en su contra, por lo que fue liberado. Después de este difícil episodio legal, Lupe intentó retomar su carrera, pero en 2004 fue nuevamente víctima de una experiencia traumática. Fue secuestrado por un día. Este evento marcó aún más su vida, pero, al igual que en su situación anterior, logró salir de esta situación con la ayuda de las autoridades y la solidaridad de sus seres queridos. A pesar de los desafíos que enfrentó, Lupe Barrera continuó su carrera musical y regresó con La Fuerza de Lupe Barrera, un proyecto que le permitió seguir adelante con su pasión por la música. A lo largo de los años, ha mantenido el cariño de sus seguidores y se ha convertido en un símbolo de resiliencia y superación en la industria musical. Ernesto Solano. Esta es la historia de un hombre que, de las aulas, saltó a los escenarios, convirtiéndose en una estrella en el mundo de la música hispana. Un hombre que, a base de talento y mucho trabajo, supo ganarse cada triunfo. Un hombre al que le ha tocado enfrentar, como cualquier otro, diferentes situaciones que lo han puesto en jaque, pero que, al final, con la ayuda de Dios, ha sabido resolver de la mejor manera. Después de liderar exitosamente por 15 años a la banda Maguey, en el año 2006, Ernesto decidió jugársela solo haciendo su propio proyecto musical, sin imaginar que esto lo llevaría a pasar varios meses en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, como si fuera un delincuente, cuando lo único que hizo fue trabajar. Pero, vámonos por partes. Recapitulemos desde los inicios, cuando Ernesto era un maestro de primaria en su natal Villa Corona, Jalisco, con un tremendo talento para cantar y componer, que una tarde de abril de 1991 se convirtió en el vocalista, líder y figura principal de una banda que estaba empezando y que venía con todas las ganas de triunfar. Una vez firmado el contrato que lo hacía socio con el 10% de las acciones y ganancias de la banda Maguey, se grabó el primer disco y empezaron las presentaciones locales y la labor para sonar en radio y por aparecer en televisión. 3 años después, les llegó el éxito y se convirtieron en una de las bandas favoritas, y lo demás es historia. Muchos éxitos en la radio, premios, cientos de miles de discos vendidos y bailes abarrotados. Gran parte de estos logros
se deben al intenso trabajo y a la visión de Ernesto, que un día decidió salir de la banda, pero como no llegaron a un acuerdo económico para disolver la sociedad, él empezó a trabajar, y así lanzó su primer disco y otro más. Todo marchaba bien, hasta que la tarde del 26 de junio del año 2012, terminando una presentación en Ocotlán, Jalisco, y ya sobre la carretera con rumbo a Puerto Vallarta, para otra presentación, unas patrullas le marcaron el alto a su camión. Varios hombres armados subieron y le pidieron que bajara, e inmediatamente lo esposaron informándole que tenía una orden de aprehensión sin derecho a fianza. En ese momento, su vida dio un vuelco y nunca más volvió a ser la misma. Una vez en prisión, trató de negociar con sus excompañeros de la banda sin llegar a un acuerdo. El pésimo manejo de su abogado, el tener lejos a su gente, a su familia, alargó todo el proceso y permaneció 8 largos y duros meses preso, en los que echó mano de su fuerza de voluntad y de su fe. Todo el tiempo se mantenía ocupado, tomaba clases de inglés, de baile, y compartía con sus compañeros su gusto por la música. Al final, su pasión más grande lo salvó de volverse loco allí dentro. Los cargos por los que se le acusó fue por usar el nombre de Banda Pun Maguey al presentarse como Ernesto Solano Maguey. Al final, cedió en lo que la banda pedía y pudo salir libre y volver a la vida, solo que más fuerte, renovado y con todas las ganas de comerse al mundo. Hoy, Ernesto sigue escribiendo su historia, llevando su música por cada rincón de México y los Estados Unidos, dejando el pasado atrás, aunque, no tanto, solo lo suficiente como para no olvidar que la libertad no tiene precio, sin rencores y sin dolor. Y es que, seguro, nunca podrá olvidar aquellas tardes en el penal, cuando el tiempo se le iba, observando a los pajaritos entrar y salir entre los barrotes de las celdas, deseando ser uno de ellos, para poder volar lejos de ese lugar. Aquí, pues, un poquito de la historia de un cantante que nos ha demostrado que, cuando las adversidades las convertimos en oportunidades para crecer, para transformarnos y para resurgir, es cuando se escriben grandes historias. Grupo Torrente es una banda mexicana de música grupera que ganó popularidad en los años 90. Estaba formada por talentosos músicos que contribuyeron al crecimiento de la música regional mexicana, destacándose en el género de la banda. A lo largo de su carrera, el grupo lanzó varios álbumes y logró cierto éxito, pero también estuvo marcado por momentos difíciles. Uno de los episodios más oscuros en la historia del Grupo Torrente ocurrió en 2009, cuando varios de sus integrantes fueron detenidos bajo acusaciones graves. En diciembre de 2009, un par de miembros del grupo fueron arrestados en una fiesta en el fraccionamiento Los Limoneros de Aguatepec, Morelos. Durante este evento se alegó que los integrantes del grupo estaban vinculados con el crimen organizado. La policía los detuvo por posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del ejército, lo cual es un delito grave en México. Aparentemente, se encontraron armas en su poder en la fiesta, lo que desencadenó las detenciones. Los integrantes detenidos fueron José Carlos Salinas Rodríguez y Rolando Ávila Muñoz. Ambos enfrentaron cargos serios relacionados con la posesión de armas de fuego y cartuchos que no tenían justificación legal. Durante el proceso judicial, el grupo fue acusado de tener nexos con el crimen organizado. Esto resultó en su encarcelamiento y un largo proceso legal. Sin embargo, después de pasar un tiempo en prisión, José Carlos Salinas y Rolando Ávila fueron liberados debido a la falta de pruebas contundentes y por no poderse demostrar completamente los nexos con actividades criminales. Fueron procesados, pero la evidencia presentada en su contra no fue suficiente para mantenerlos tras las rejas de manera definitiva. Este episodio en la historia del Grupo Torrente fue uno de los momentos más difíciles para la agrupación, ya que afectó tanto a sus miembros como a su carrera. Sin embargo, a pesar de estos problemas legales, el grupo sigue siendo recordado en la escena musical mexicana. Estos casos de 7 famosos mexicanos nos recuerdan que, sin importar la fama o el éxito, nadie está por encima de la ley. La caída de estos artistas mexicanos que alguna vez brillaron en los escenarios, ahora sirve como una advertencia. Las malas decisiones pueden llevar incluso a los más famosos directo a la oscuridad de una celda. ¿Qué opinas tú de estas historias?
Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte, darle like al video y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.